De Cuba para o mundo. Desde 2007, Ioannis Sanches se dedica ao blog Geração Y. Com críticas ao regime castrista, o site foi bloqueado em Cuba até 2011 e rendeu ameaças e perseguições a Ioannis, além de prêmios no exterior. Por 5 anos, ela tentou viajar para fora de Cuba, mas foi proibida pelas autoridades. Agora, em meio às reformas promovidas por Raul Castro, foi autorizada a visitar outros países. Escolheu o Brasil como primeiro destino e foi recebida com protestos de governistas em algumas cidades e por aplausos da oposição no Congresso. No Roda Viva de hoje, ela falará de política, de ativismo digital, da vida na Ilha de Fidel e de suas andanças pelo Brasil. Boa noite, estamos no ar em todo o Brasil e hoje, como entrevistadores convidados, temos Chantal Reis, que é correspondente do jornal francês Libération, que vem de completar 40 anos, parabéns ao Libération. A Laura Capriglione, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, que fez uma série de matérias em Cuba, entrevistou a Ioannis. O Jaime Pinsky, que é diretor da editora Contexto, que editou um livro da Ioannis. O Rodrigo Cavalheiro, que é da Editoria Internacional do Estado de São Paulo, e o jornalista Sandro Vaia, ex-diretor do Estadão, que também escreveu um livro sobre a Ioannis Sanches. Temos também os convidados especiais e o nosso cartunista Paulo Caruso. Hoje o programa foi gravado para colocarmos as legendas, então não teremos a participação das redes sociais. Boa noite, Ioannis, obrigado por ter vindo aqui, achado um lugar na sua agenda para vir ao Roda Viva. E eu queria saber de início, como é que você se define hoje? Como uma militante política, como uma escritora? Você vai seguir carreira como oposicionista em Cuba? Você vai se dedicar à literatura? Quem é você hoje? Pues bueno, primero buenas noches Brasil, buenas noches y gracias por la invitación a este programa. Y esa es una buena pregunta. ¿Quién es Ioannis Sanches? Pues yo creo que la mezcla de muchas cosas, un poco periodista, un poco filóloga, que es mi profesión original, un poco informática, mucho activista, pero no me defino ni como una militante, ni como una figura política, tampoco como una analista. Tengo muchas preguntas y muchas dudas sobre mi realidad y trato de reflejarlas a través del periodismo y la escritura. Você, apesar de se dizer que não é dedicada integralmente à política, é vista como uma figura política no Brasil e em boa parte do mundo. Como você se definiria politicamente? Você é uma mulher de esquerda, de direita, é de oposição ao regime castrista, acha que ele deve ser reformado, acha que ele deve ser derrubado? O que você é politicamente? Pues también una suma de muchas tendencias. Por ejemplo, tengo un gran compromiso con la libertad y con la libertad de expresión, con la libertad de prensa. Ante ese compromiso muchas personas pensarán que soy una liberal, pero por otro lado me preocupa mucho la situación de los más pobres, de los humildes. Me parece que todo gobierno debe garantizar una estructura que permita a la gente más desposeída pues, competir o estar en una sociedad en igualdad de condiciones. Por tanto, algunos me tacharían de izquierda o hasta de socialista por esa tendencia. Yo me considero una persona transversal. Que toca, en dependencia de la situación también, puede tomar diferentes posiciones, pero sí con un compromiso muy claro con la libertad, ¿no? ¿Você participa de algún grupo político? No, nunca he militado en ningún grupo, ni siquiera en la Unión de Jóvenes Comunistas, que es algo muy común entre las personas de mi edad en Cuba, ¿no? Y no me considero opositora, aunque no me molesta que me llamen así. O sea, yo dejo a cada cual la palabra que quiera usar para definirme, pero no me considero opositora. Yo soy una cronista de la realidad, pero en Cuba la realidad es profundamente opositora, es la negación del discurso oficial. Mas uma série de gravações, uma série de telegramas vazados pelo Wikileaks mostrava que você tinha muitas conversas, muita relação com os diplomatas americanos em Cuba, que são, os Estados Unidos é contra o regime cubano. Você tem identificação com a política da Casa Branca em relação a Cuba? Você se considera uma porta-voz de interesses americanos? No, para nada. Yo soy pro Cuba, pro mi país.
En torno a lo de Wikileaks, el único cable que aparece en Wikileaks mencionando eso es uno que dice que recibí a una representante del gobierno norteamericano, Visa Williams, en mi casa, cosa que es cierto. La recibí para tomar un café y la mayor parte de la conversación versó sobre el hecho de cómo hacer para eliminar el embargo. Si me quieren acusar por eso, acepto las acusaciones. Laura, você quer fazer uma pergunta, por favor? Por que você escolheu escrever blog num país que ninguém tem internet? Eu me lembro quando a gente fazia oposição ao regime militar aqui no Brasil e não tinha internet, não passaria pela cabeça de ninguém ficar perfurando cartão, na época eram cartõezinhos e tal, para fazer oposição, porque pouquíssima gente podia ler ou teria acesso a computadores. Por que você escolheu esse suporte? Por que não escrever um livro? Por que não dialogar de maneira mais fácil com os seus compatriotas? Quer dizer, há pessoas que dizem que o seu blog só serve para ser veiculado lá fora mesmo, quer dizer, fora de Cuba, quer dizer, e não para dialogar com os seus compatriotas. Por que a escolha dessa mídia? Por que a escolha desse veículo? Bueno, más que una elección, fue el único camino. Recuerden que en Cuba es un país donde está penalizada la asociación, la libre expresión, donde no es posible, por ejemplo, fundar un periódico diferente a los periódicos oficiales para llegar a la población. Y entonces de pronto apareció un terreno nuevo, todavía sin muchas regulaciones, no para acceder, que son bastante limitantes, sino sin ninguna regulación por parte de qué opinión poner en Internet o no. Y me pareció que era un buen momento para empezar. Allí vinculé mis dos profesiones, por un lado la filología, por el otro mi pasión, que es la informática. Pero hay que decir, y esto es importante, que Yoani no es solamente un ser virtual. Decir que solamente me quedo en el blog es hablar solo de una porción de mí misma, ¿no? Yo soy una persona que hace un activismo físico real en la Cuba de cada día. Por ejemplo, enseño a otros colegas a usar tecnología, doy clases, me transporto por todo el territorio nacional llevando un poco ese virus de la Internet, esa gripe de la expresión libre. También he participado en demostraciones físicas, corpóreas en las calles de mi país. No soy solamente el ente virtual que está encerrado en su casa escribiendo, ¿no? También he estado en las calles y eso complementa mi actividad, ¿no? Agora, só completando a pergunta, eu digo isso porque você é uma celebridade fora de Cuba, né? A gente vê isso agora na sua visita ao Brasil, você é uma celebridade hoje no Brasil mesmo. No entanto, vários jornalistas em Cuba, que estiveram em Cuba, e eu mesma, perguntando para as pessoas, você conhece a Yoani, você já ouviu falar na Yoani e tal, e a Yoani é uma desconhecida, quer dizer, você é uma celebridade aqui, não parece um paradoxo que você seja uma celebridade no Brasil e em Cuba mesmo, ninguém saiba quem você é? Bueno, yo no diría nadie sabe, no me gustan las afirmaciones concluyentes porque la vida es mucho más rica, ¿no? Yo no soy la persona correcta para responder esa pregunta porque sería hablar de mí misma y eso suena un poco feo, ¿no? Ponerme como famosa. Lo cierto es que la visibilidad y la fama, dentro o fuera, es un efecto colateral de mi trabajo. Nunca ha sido el objetivo buscado. Incluso yo me siento una persona muy tímida y estas luces y estas cámaras me dan bastante temor, ¿no? Ahora bien, le puedo asegurar que cuando yo camino por las calles de mi ciudad, cuando voy a La Habana, a provincia, incluso en diminutos pueblos del centro y el oriente del país, mucha gente me reconoce en la calle. Claro, algunos han leído mi blog, otros han escuchado de mí por la propaganda negativa que hace el gobierno, que también es una forma de conocerme. O sea, sin lugar a dudas, el gobierno cubano, con su política de hostilidad y de censura, ha ayudado a difundirme dentro y fuera de la isla, ¿no? Pero también debo recordar que cuando en una sociedad como Cuba, con una censura informativa bastante férrea, un individuo quiere hacerse con una información prohibida o censurada, siempre encuentra un pequeño camino, ¿no? No puedo competir con la novela brasileña que ponen en la telenovela brasileña que ponen 3 veces a la semana en el horario estelar de la televisión. Pero podría decirle que todo cubano que quiere escuchar una opinión diferente, que quiere acercarse a lo que está diciendo una joven en su propio país, me encuentra. Solo basta que tenga la intención de buscar mis textos. Rodrigo, uma pergunta você queria fazer? Eu vou usar aqui um trecho do teu livro, curtinho, para encaminhar uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, que é a seguinte. Tu escreve aqui na página 77 do livro De Cuba com Carinho,
O que pensaria meu vizinho militante do Partido Comunista e que nunca saiu em uma viagem oficial se me fosse permitido aceitar os convites que recebo do exterior? Seria um duro golpe ver-me chegar carregada de presentes ou todos aqueles que estão agora em uma lista negra. E tu interpreta que essa possibilidade de sair ou não do país seria uma espécie de dique de contenção. Seria o limite que se romperia para uma abertura definitiva em Cuba. O dique se rompeu e, na continuação, os presentes que tu recebeu aqui no Brasil vão ser suficientes para dissuadir quantos vizinhos comunistas, tu acredita? Bueno, el mejor regalo que me llevo es el cariño. Ese sí va a ser difícil de cargar en las maletas, ¿no? Y sin lugar a dudas, una de las motivaciones por la que durante décadas el gobierno cubano no permitió la entrada y salida libre o flexible de los cubanos a la isla era precisamente para utilizar los permisos de viaje como un castigo o regalo por la fidelidad ideológica. Cuando yo era niña, en los años 80, solo viajaban los más confiables, los políticamente correctos. Algo se rompió cuando las personas pudieron empezar a salir costeándose sus propios pasajes, ya fuera con la ayuda de un amigo o un pariente, pero pudieran viajar. Algo se rompió en ese mecanismo de méritos, o sea, lo que llamamos en Cuba la meritocracia. Si te portas bien, te dan un viaje. Si no te portas bien, no viajas. Ahora, con la reforma migratoria, que no es la reforma soñada, no es suficiente, pero algo es. Con esta reforma, evidentemente, ese fenómeno se va a agudizar, se va a hacer más visible. Y no tengo la menor duda de que va a tener un impacto en la conciencia de muchos militantes. En el caso específico de mí, puedo asegurar que desde que escribí ese texto hasta la fecha ha cambiado mucho la situación en mi edificio, con mis vecinos. Y semanas antes de poder viajar, la mayoría de ellos esperaba quedarse a solas conmigo en el ascensor para decirme, has ganado, venciste. Entonces, yo creo que ya el vecino comunista ya se había convertido antes de mi viaje, ¿no? Essa reforma migratória é um dos pontos que o Raul Castro começou a implantar nos últimos anos, permitindo uma flexibilidade maior para comprar carros, casas. Mas o que a gente vê na prática é que o cubano comum que ganha $20 por mês teria que viver 3 vidas para poder comprar uma casa ou pagar a taxa de transferência de um carro. E mesmo para viajar para o exterior, sem um convite ou sem alguém que ajude de fora, acho que poucas pessoas em Cuba conseguiriam fazer isso. Tu acha que o fato desses cubanos não conseguirem, a maioria esmagadora deles, usufruir desses benefícios, pode criar uma tensão interna no país que também ajude a desmontar o regime castrista? Sin lugar a dudas, una preocupación por años del sistema cubano fue mantener la apariencia de la igualdad. Todos somos iguales, todos tenemos lo mismo. Con las nuevas reformas, incluso antes desde la dualidad monetaria, empezaron a hacerse visibles las diferencias que ya estaban, ¿no? Y en el caso de los que pueden viajar o no pueden viajar por cuestiones económicas, esa diferencia es brutal, o sea, es muy marcada. Ahora bien, yo no sería tan concluyente al decir que los cubanos en general no pueden pagarse su boleto. Yo aclararía, los cubanos en general con su salario de un trabajo decente o legal no pueden pagarse su boleto de avión, pero hay muchísimas maneras de recibir dinero, de hacerse de recursos en Cuba. Está el mercado informal, los trabajos ilegales, el pariente que vive en el extranjero y financia la vida y el viaje de un familiar en la isla. Y también está el ingenio. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos vivido en Cuba una verdadera avalancha de personas que están vendiendo sus propiedades, sus casas, sus autos, todas las posesiones que tienen, su pequeño patrimonio, para con ese dinero costearse un boleto de avión. Yo podría decirles un pequeño detalle, como un ejemplo. Por ejemplo, la línea Aeroflot que vuela a Habana-Moscú, los cubanos no necesitamos visas para Rusia. La línea Aeroflot en las 2 últimas semanas de enero prácticamente ya tenía reservados y copados la mayoría de los boletos de las próximas semanas. Eso es un indicador de que la gente, a pesar de la minusvalía económica y de los pocos salarios, está encontrando un camino
para hacerse con los recursos para emigrar. O Jaime, você faz uma pergunta? Tenho sim. É curioso que, como historiador, a gente tem a desagradável sensação que alguns vícios se repetem com frequência em regimes autoritários. Por exemplo, aqui no Brasil nós tínhamos uma frase famosa: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, quem não for a favor do regime é contra o Brasil. Quer dizer, era esse o discurso. Quando, de fato, propositadamente se faz uma confusão entre o governo e o Estado. Ou pior ainda, entre o governo e o povo. Às vezes me dá uma certa sensação de que é isso que ocorre em Cuba, como ocorreu em muitos outros países também. Mas não é por aí que eu queria caminhar. Eu tenho uma curiosidade pessoal. É o seguinte, existe um regime que envelheceu, não estou falando no sentido da idade das pessoas, mas envelheceu por conta de que o mundo mudou. Mas, de qualquer forma, estamos diante de, não apenas de uma blogueira, mas diante de uma pessoa, de uma mulher que livremente pode fazer uma série de coisas. A primeira pergunta é, qual o grau de liberdade que de fato você tem? E o segundo, ao contrário de outros regimes que existem no mundo, em que a mulher é particularmente segregada, em Cuba, as mulheres são segregadas de uma forma particular? Pues sí, mi condición de mujer pues ha sido un elemento a favor y en contra de mi trabajo, ¿no? No creo que yo disfrute de más libertad que la mayoría de mis compatriotas. Estoy, como todos los cubanos, bajo un gobierno, bajo un sistema que, bueno, pues vigila, controla, censura. La diferencia quizás con otros compatriotas que se callan, que buscan la máscara, el silencio, el oportunismo como fórmula de sobrevivencia, la diferencia en mi caso y en el caso de muchos otros que están haciendo también una labor disidente, crítica, es que yo me levanto cada día y me digo a mí misma, hoy voy a tratar de comportarme como una persona libre. Sé que el escenario no es libre, sé que los límites son estrechos, pero yo trato de forzar los límites, ¿no? Ahora, la condición de mujer, como decía, me ha traído, bueno, pues mucha solidaridad, siempre la solidaridad con el más frágil. Además, el discurso político de Cuba es muy masculino. Es un discurso estructurado sobre palabras que resuman mucha testosterona, la trinchera, resistir, es un discurso de guerra, ¿no? Y de pronto aparecían personas como yo que manejaban un discurso más bien maternal, reconciliador, más cotidiano, más doméstico. Y bueno, pues eso, claro está, ayudó a que mi blog llegara al corazón de muchos lectores, ¿no? Ahora, la mujer en Cuba tiene una situación difícil, aunque la legalidad, la Constitución avala los derechos por igual del hombre y la mujer, aunque desde el punto de vista jurídico estamos igual a igual entre un género y otro, lo cierto es que la mujer en Cuba ha tenido en los últimos años sobre todo una carga especial que se convierte en su principal elemento de discriminación. En una sociedad colapsada económicamente, donde encontrar la comida es un problema, donde transportarse es una dificultad mayor, la mujer en Cuba se convierte en la que tiene que solucionar todo eso. Es una especie de maga que tiene que hacer magia cada día para poner un plato sobre la mesa, para dejar listos los niños para ir a la escuela, para limpiar la casa incluso sin los recursos, y eso ha duplicado la jornada laboral de la mujer y la ha condenado a un ciclo de sobrevivencia muy lastimoso. Por ejemplo, es muy raro ver en Cuba mujeres mayores de 40 años haciendo planes en paralelo a su familia o su trabajo, teniendo un hobby, saliendo a pasear, sentándose en un lugar con una amiga a tomar algo. Eso es muy difícil porque la mujer es el último eslabón de una cadena de descalabros económicos y es ella la que tiene que justificar ante la familia todo ese gran descalabro nacional. Chantal. Sim. No mundo árabe, a regra era a ditadura e, mesmo assim, houve uma série de levantes populares que derrubaram várias ditaduras. Como você explica que em Cuba, que é a única ditadura, pelo menos explícita, das Américas, não consegue ter um levante popular? Bueno, creo que hay varios elementos que hacen que la rebeldía en Cuba no se exprese en las calles, en las plazas, como la primavera árabe. Por ejemplo, en los países del norte de África
se dio la situación de una gran cantidad de población muy joven que había nacido bajo un autoritarismo, y entonces esa inconformidad de la juventud, esa rebeldía, pues terminó o se expresó en protestas en las calles, derrocamientos de regímenes. En el caso cubano, la población joven no tiene una proporción tan grande en la sociedad, o sea, somos una población envejecida, y eso elimina un poco los grados de la rebeldía, ¿no? Por otro lado, la mayoría de los jóvenes cubanos, cuando se sienten asfixiados por el sistema, por el control, por la falta de proyecciones de prosperidad y de futuro, esa mayoría de jóvenes prefiere emigrar que quedarse, expresar su rebeldía saliendo del país que en una plaza. Hay una frase que me gusta repetir, que digo que la mayoría de mis compatriotas prefiere mostrar su valentía enfrentando a un tiburón en el estrecho de la Florida para emigrar que enfrentar a un represor en la calle. Eso es un elemento sin duda que disminuye mucho, como una válvula de escape constantemente del deseo de cambio, de la rebeldía. Otro elemento es la tecnología. En África del Norte jugaron un papel muy importante las redes sociales, los teléfonos móviles. En Cuba el acceso a Internet es muy limitado. El acceso a la telefonía móvil es muy costoso. Entonces todavía no está creada la red de información o de difusión de ese material de inconformidad, de crítica, de llamado al levantamiento, ¿no? Por el momento no creo que estén dadas las condiciones, aunque más adelante no descartaría que pudiera ocurrir, ¿no? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com Ioane Sanches.